En este video vamos a revisar el tema variaciones en contexto. Para eso, lo primero que vamos a hacer es explorar el concepto de variación. Aquí tenemos ya 4 tablas, las cuales se utilizaron para recabar cierta información, la cual consiste en determinar la altura de una persona en centímetros y también el tamaño o longitud de su brazo en centímetros. Los datos que se obtuvieron fueron 180-90, 140-80, 160-88, 150-75. Posterior a esto, se planteó una pregunta. La pregunta es: ¿cuál es la longitud del brazo? Le voy a colocar solamente LB de una persona que mide 170 centímetros de altura. Bueno, para responder esta pregunta tenemos que hacer un análisis de la información que se nos da. El análisis tiene que llevarnos a obtener cantidades o relaciones que tengan cierta regularidad para que así podamos plantear conjeturas, hipótesis o algunas predicciones verdaderas o válidas. Comencemos entonces con ese análisis. En primer lugar, lo que hice aquí es ordenar toda esta información de acuerdo a un dato. El dato que tomé para ordenar es la altura que se está dando. ¿Por qué? Porque cuando observé los datos como que intuí cierta regularidad. Pero bueno, esa es una manera nada más, ¿no? Aquí yo observo que tenía el número 140, 150, 160, 180. Entonces estos datos van de 10 en 10. Aunque aquí ya hay un aumento de 20, pues a lo mejor por eso es que se planteaba esa pregunta, ¿no? Pues para saber qué valor va en el 170. Así que decidí en un plano cartesiano localizar las siguientes parejas ordenadas. En el eje X, lo que hice fue determinar o localizar la altura de la persona. Y en el eje Y, de localizar la longitud de su brazo o el tamaño de su brazo. ¿Ok? Bueno, ya ordenada la información, quedó así. Tomás es la persona más baja porque mide 140 centímetros. Y después Héctor le sigue en estatura, seguido de Armando y al final Javier. El problema nos plantea que queremos determinar la altura de la persona que mide 170 centímetros. Entonces estoy remarcando ese dato para hacer algún valor. Tiene que estar en algún lado de aquí el dato que se pide. Bueno, sin embargo, cuando yo empiezo a analizar el comportamiento de la longitud del brazo, me encuentro con sentidos muy diversos. Voy a poner el análisis así, mira. De Tomás hacia Héctor, en relación a la altura, hay un aumento de 10. De Héctor hacia Armando, hay un aumento de 10. Y de Armando hacia Javier, hay un aumento de 20. Pero incluso podría haber separado de 10 en 10. Pero bueno, ahorita voy a dejar eso. Hay un aumento de 20. Ahora, voy a analizar cómo aumenta la longitud del brazo. La longitud del brazo, en lugar de aumentar de Tomás hacia Héctor, pese que Héctor es mucho más grande que Tomás, lo que hizo fue disminuir. Tengo un sentido hacia abajo. Pero de Héctor hacia Armando, que es más alto Armando, sí hubo ese aumento esperado en cuanto a la longitud de su brazo. Y lo mismo sucedió entre Armando y Javier. Pero también hay un dato curioso. La forma como aumentó la longitud del brazo entre Héctor y Armando no es la misma
como aumentó el brazo entre Javier y Armando, ¿Por qué? Porque mientras que aquí hay un aumento de 13 unidades, aquí solamente hay un aumento de 2. Aquí no hubo un aumento, aquí hubo una disminución de 5. Entonces, como vemos aquí, es muy difícil determinar la longitud del brazo de una persona de 170 centímetros basándonos únicamente en la información que recabamos. ¿Por qué? Porque las variaciones son muy diversas, son muy difíciles, ¿no? Bueno, como la gráfica pues no me llevaba a nada, lo que hice fue entonces volver a organizar la información, pero ahora en una tabla de valores. Aquí está. Y entonces establecí la relación tamaño del brazo entre altura de la persona. Los cálculos serían los siguientes. Para el primer caso, 80 entre 140 sería la forma de tomar esta razón. El resultado de esto son 4 séptimos. Para el siguiente caso tendríamos 75 entre 150 me da 1/2. Si termino toda la tabla tendría 88 entre 160 son 11/20. Aquí, pues como no sé cuál es la longitud del brazo, le voy a colocar X. Aquí ya sucedió algo interesante. Vamos a borrar esto. Lo voy a colocar afuera. X. Otra vez control Z. No, perdón. Borramos aquí. Tomamos esto. Dijimos que era X entre... Bueno, aquí estoy teniendo dificultades. Voy a escribir entonces el resultado aquí mismo adentro. Será X entre 170. Pero resulta que aquí yo no puedo encontrar un número, puesto que no sé cuánto vale esa longitud, que es lo que se me está preguntando. Bueno, entonces así se queda. Continuemos. En este otro último caso tendríamos 90 entre 180 sería igual que 1/2. Una vez que hice ya todas las divisiones, me percato que los cocientes que se van obteniendo, estos de aquí, tampoco mantienen una regularidad, salvo en 2 casos, que es en este de aquí y en este otro. Pero esta regularidad no está en los otros casos. Así que aquí yo tengo un caso de variación, pero no de variación proporcional. Cuando la variación no es proporcional, realmente este tipo de preguntas iniciales no se deben de contestar. Es decir, no debemos de brindar información a partir de algunos casos nada más que de alguna manera presentan regularidad en relación a todo el conjunto de datos recabados, porque sería una verdad media o también una información pues equívoca. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Bueno, para nuestro caso pues hay muchas maneras de responder, pero como yo te digo, ninguna de ellas será al 100% cierta. Por ejemplo, decir, si estos dos elementos tienen la misma razón, pues entonces una persona que mida 170 centímetros de altura tendrá una longitud de brazo de 85 centímetros. Pero eso solamente basándome en ellos, y los demás, bueno, pues sería excluirlos, pero como te comento, pues no sería lo correcto. Para darle utilidad al concepto de variación, pues vamos a analizar otros casos, aparte del que ahorita te he planteado. En esta tabla lo que tenemos es la longitud que tiene una circunferencia de acuerdo a la medida de su radio. La manera como se obtuvieron estos valores está representado en esta fórmula. La longitud es igual a 2 veces pi por el radio. Lo que nos interesa analizar es
la forma en que vamos a relacionar estos datos. Aquí ya establecí esa manera, longitud entre radio. Si hacemos cuentas, en el primer caso tendríamos de longitud 6.28 y de radio 1. Al hacer esta división nos resulta 6.28. En el segundo caso tendríamos como longitud 12.56 entre 2. Al hacer la división también se vuelve a obtener 6.28. En el tercer caso 18.84 entre 3, al hacer la división nos da 6.28. 25.12 entre 4 nos da 6.28. Y 31.14 entre 5 también nos resulta 6.28. Como vemos en este otro caso, a diferencia de esta otra tabla donde también manejamos una razón en forma de cociente, aquí todas las divisiones resultan el mismo número. Por lo tanto, a ese número le decimos que es la constante de proporcionalidad. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros tengamos alguna tabla donde la razón siempre origina una constante de proporcionalidad, entonces podemos hacer suposiciones, conjeturas o plantear hipótesis que de alguna manera sabemos que van a ser fáciles de comprobar. Un ejemplo. Si nosotros dijéramos, nada más voy a borrar esta parte o como para tener un poco de espacio. Ya. ¿Cuál sería la longitud de una circunferencia cuyo radio es de 10 centímetros? Como en todos estos casos se mantuvo una misma razón, yo puedo utilizar esa razón. Aquí ya coloqué la situación. Decimos, la longitud entre el radio es igual a 2pi. 2pi, si a pi le doy el valor de 3.14, es 6.28. Puedo decir así, la longitud de la circunferencia que voy a buscar entre su radio me va a originar 6.28. ¿Ok? Y ahora lo que hago es terminar de despejar el dato que yo quiero conocer. Como en este caso estoy diciendo que quiero conocer la longitud, lo único que tengo que decir es que la longitud será igual que 6.28 por la medida del radio, que en este caso se quiere que sea 10. La respuesta 62.8. El caso opuesto a esto sería, queremos calcular ahora sí, queremos calcular la medida de una circunferencia cuya longitud es de 18.84. Queremos calcular, la medida del radio de una circunferencia cuya longitud es de 18.84. Entonces establecemos la siguiente razón. 18.84 entre el radio me tiene que dar la constante de proporcionalidad, que es 6.28. Así, para poder encontrar el radio, lo que hago es multiplicar en forma cruzada el radio por 6.28. Finalmente necesité borrar todo. Te decía, dice, el radio por 6.28 será igual que 18.84 por 1.
que es 18.84. Entonces, el radio es igual que 18.84 entre 6.28. Y esto da como resultado 3. Como ves tú aquí, lo que estoy planteando con estos dos ejemplos son proporciones. Las proporciones se conforman o surgen cuando yo establezco una igualdad entre dos razones que originan el mismo número. Bueno, este no es este de acá, perdón. ¿Sí? Reitero nuevamente, una proporción es una igualdad entre dos razones iguales. ¿Ok? Bueno, un caso más. En este problema dice, la relación entre la velocidad constante de un coche que recorre la distancia entre México y Toluca, que es de 30 kilómetros, y el tiempo empleado se calcula mediante la fórmula velocidad es igual a 30 sobre t, donde v representa la velocidad y t el tiempo. Lo que nos piden realizar en esta tabla es hacer el producto velocidad por tiempo y ver, y además esto siempre tiene que darnos 30. Hagamos esas operaciones. Para el primer caso, el tiempo es 1 y se va a multiplicar por 30. El resultado me da 30. Después tengo 0.8 por 37.5 y este producto también me da 30. Se puede comprobar de la siguiente forma: 8 por 5 me da 30, llevo 3, 8 por 3 son 56, 59, llevo 5 aquí. Perdón, aquí llevaba 4, me daría aquí un 0 entonces. Llevo 6, 8 por 3, 24 y 6, 30. Como tengo aquí 1 y 2 posiciones decimales, pues eso pongo aquí. ¿Sale? Bueno, aquí trato de ejemplificar el producto y ya tengo ciertos detalles. Hagamos los demás. Aquí 50 por 0.6, pues es muy fácil hacerlo. 5 por 6 me da 30. Y como se está multiplicando por 50, pues serían 300. Pero como hay un valor decimal, pues se recorre, ¿no? Entonces 0.6 por 50 te da 30. Nuevamente este producto te daría 0.4 por 75 es igual que 30. Y 0.2 por 150 te da 30. Como se puede observar en este caso, la constante de proporcionalidad no es ningún número de los que se multiplican, sino el resultado de ese producto. ¿Sí? El resultado de ese producto viene siendo la constante de proporcionalidad. Aquí diríamos que K es igual a 30. Pero ¿cómo se obtiene ese 30? Multiplicando la velocidad por el tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esta información? Haciendo una suposición. Solo un ejemplo. Que nos pidieran calcular la velocidad que se necesita emplear para que un automóvil pueda recorrer 30 kilómetros de distancia en una décima de hora. Entonces colocaríamos lo siguiente: sabemos de antemano que V por T me da 30. Aquí lo voy a colocar, V por T me da 30. Como quiero quiero calcular la velocidad, pues la velocidad es igual a 30 entre 0.1. ¿Por qué? Porque quiero calcular una décima de hora. Al hacer esta división me daría 300. Y bueno, pues aquí estoy empleando pues la constante de proporcionalidad. Aquí el resultado, si hacemos nuestra tabla, me daría 300.
¿Qué pasa si yo conozco el valor de la velocidad? Bueno, pues entonces cambiaría o invertiría estos datos, ¿sí? Si lo que conozco es la velocidad, entonces el tiempo será igual que la constante de proporcionalidad entre la velocidad. ¿Ok? Bueno, aquí en esta tabla, aunque hay una constante de proporcionalidad, hay características diferentes en relación a la anterior. En esta tabla vamos observando que conforme el radio va aumentando de dimensión, la longitud de la circunferencia también va aumentando. En cambio, en esta otra tabla, mientras que el tiempo va disminuyendo, la velocidad para poder recorrer esos 30 kilómetros va aumentando. Entonces aquí nuevamente tengo dos sentidos. Sin embargo, hay una constante de proporcionalidad, hay una forma en la cual se relacionan estos valores de tal manera que siempre resulta el mismo número. ¿Ok? Y este también le llamamos que este es un caso de variación proporcional. En el último caso, ya tengo la tabla llena. Lo único que vamos a hacer es enfocarnos en ver los datos. En esta tabla se observa que conforme el radio va aumentando, el área también lo hace. Ahora bien, si yo quiero saber cuál es la razón que hay entre el área de este círculo en relación a su radio, obtengo los siguientes datos: 3.14, 6.28, 9.42, 12.56, 15.70. Es decir, que estos datos, estas razones, no convergen hacia un mismo número. Entonces decimos que en esta tabla no hay constante de proporcionalidad. Perdón, aquí iba a colocar así, pero colocamos esta, ¿sí? Este símbolo significa que no existe constante de proporcionalidad. Al no haber una constante de proporcionalidad, no se puede obtener datos que hicieran falta en esta tabla mediante la aplicación de las proporciones o de la regla de 3. Resumiendo, en el primer caso observamos que la relación longitud entre radio nos daba siempre un número constante. Además, vimos de que conforme el radio iba aumentando, la longitud también iba aumentando. Por lo tanto, a ese tipo de relación le llamamos variación directamente proporcional. En el caso 2, que correspondía a determinar la velocidad con que viaja un vehículo para recorrer 30 kilómetros en cierto tiempo, se observó que el producto velocidad por tiempo siempre daba como resultado el número 30, y ese 30 le llamamos constante de proporcionalidad, pero esta no se obtiene de la misma forma que esta, ya que esta se obtiene mediante la división y esta mediante el producto. Aquí esta forma de obtener la constante pues originó un comportamiento diferente en los datos. Mientras que el tiempo en este caso iba disminuyendo, la velocidad para poder cubrir esos 30 kilómetros tenía que aumentar. Como entonces en este caso un dato disminuye pero el otro aumenta, a este caso, para distinguirlo del primero, le llamamos variación inversamente proporcional. Y en el tercer caso vimos que la relación área entre radio me originaba siempre razones cambiantes, razones variables. Por lo tanto, no pudimos encontrar una constante de proporcionalidad. Al no encontrar una constante de proporcionalidad, decimos que únicamente la tabla tiene variación, pero esta no es proporcional.